compañeros de los medios y las compañeras, no hay mujeres comunicadoras, pues muchas gracias por atender la invitación aquí a los compañeros de los medios de información de aquí de los días. Muchas gracias por estar aquí en esta ocasión que está visitando ya la tercera visita del senador Ernesto Aguilar por acá por el municipio de Agua Prieta, pues con este frío que se soltó el día de ayer, este frío de las primeras lluvias. Y bueno, está aquí porque parte de la visita y el motivo es precisamente en esta rendición de cuentas como senador de la República por Sonora. Se le celebrará una asamblea informativa con ciudadanas del municipio de Agua Prieta y viene precisamente pues, a hablarlo y a informar a la gente, pues, para sin más preámbulo, pues bueno, le damos la palabra. Antes de pues él tiene aquí una pequeña, una breve exposición y ya pasamos a una serie de preguntas y ya vamos a empezar por acá por la derecha. Entonces adelante. Sí, en un momento va a haber a los compañeros. Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto poderlos saludar. Aprovecho para desearles que tengan un 2026 de mucho por venir. Que tengan una salud, prosperidad material y en el alma para ustedes y su familia. Muchas gracias. Estamos en momentos excepcionales de la vida pública, lo sostengo por los cambios profundos y de raíz que está viviendo el país desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos cambios son políticas públicas que cambiaron el paradigma, cambiaron un régimen, porque no fue un cambio de gobierno, fue un cambio de régimen. Estas políticas ahora son para aplicarlas y beneficiar de abajo hacia arriba. Y esto es para que estas políticas se materialicen, pues tienen el origen de leyes y reformas constitucionales. Yo tengo la fortuna de haber sido constituyente de la Cuarta Transformación en el 2018 con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. Y también el gran honor de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el segundo piso de la Cuarta Transformación, ahora en el Senado de la República. Y decirles que este año legislativo fue un año muy productivo, porque seguimos avanzando sobre los cimientos del humanismo mexicano que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esa definición de nuestras acciones de gobierno se materializan en políticas públicas y, como lo comenté, del origen de una reforma o leyes hacen posible seguir avanzando. Y podríamos definir reformas que son muy sustanciales. Primero, recordemos que los programas sociales, las acciones sociales dejaron de ser letra muerta y suben a rango constitucional. Eso lo iniciamos con el presidente Andrés Manuel, que quedaran la pensión universal de los adultos mayores, las becas a los jóvenes de prepa, establecidas en la Constitución, de manera directa en la Constitución. Ahora en el segundo piso, pues esta definición política, seguimos con el camino que establecimos del principio. Y podríamos decir que en estos cambios profundos y de raíz sigue avanzando la Cuarta Transformación. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda deja de ser una mercancía y se convierte en un derecho constitucional. El derecho a tener una vivienda digna y propia. Y eso viene acompañado con políticas que las desarrolló desde el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, con el aumento del salario mínimo, recuerdan que fue un aumento exponencial, y si lo ponemos en una cuantificación de lo que representa el salario mínimo en las prestaciones de vivienda, cuando llegó el licenciado Andrés Manuel, había 800 millones de pesos. 800 mil millones de pesos. Ahora, gracias al salario mínimo, 2.4 millones de pesos. ¿Esto qué ha representado? Que tenemos recursos para la construcción de viviendas. Y en Sonora se van a construir más de 36,000 viviendas. En Agua Prieta, aquí en su municipio, empieza la detonación de la construcción de más de 1,000 viviendas. Eso para generar condiciones de los que tienen 1 o 2 salarios mínimos tengan la posibilidad de tener un crédito. Porque la vivienda no está en función ahora del mercado ni de la banca. En Infonavit tenías un crédito y era un crédito impagable porque estaba bancarizado. Nunca terminas de pagarlo. No era un crédito social. Pues esas leyes que hicimos eliminan la parte bursátil del crédito y lo convierten en un crédito social. Y me da mucho gusto porque hay ciudadanos que han ido a revisar el estado de su cuenta y le dicen: su cuenta ya está saldada, o su cuenta le queda esta parte mínima para pagar. Esos son los cambios que se están viviendo en el país. Pero además, en el tema de la vivienda, ahora con un esquema revolucionario, que van a ser viviendas en renta con opción a compra. Para los jóvenes. De tal manera que en 13 años que estén aportando la renta, todo ese dinero se va al abono de capital y se estima que ya tengan su propia vivienda. Si no fuera suficiente lo del Infonavit, tenemos la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, que esto tiene que ver con los que no tienen un trabajo donde estén cotizando el Seguro Social y tengan la aportación al Infonavit. Ahora puedes tener los mismos esquemas sin necesidad de tener ese sistema del Seguro Social o aportación al Infonavit, y también tienes las mismas condiciones para que no tu vivienda. Eso no había antes. Yo recuerdo, y allá para mi tierra, más para el lado del sur de Sonora, eran viviendas muy pequeñas, de muy mala calidad los materiales, que si hacía frío afuera, hacía más frío adentro. Hacía calor afuera, hacía más calor adentro. Si dejaba de llover, seguía lloviendo. Dabas un paso a salir de tu recámara y estabas casi poniendo un pie en la calle. Vivienda de 36 metros cuadrados. Fue una infamia a la que se cometió con los trabajadores. Y fue un serio y grave problema que hoy se está dando pie a la solución de esta situación que se vivió por muchos años. Otro tema importante, y que me da mucho orgullo decirlo, es la reforma al artículo 2 de los pueblos indígenas. Hoy los pueblos indígenas tienen recursos propios para que puedan utilizarlos en las necesidades de su comunidad, con una administración de acuerdo a sus usos y costumbres. Y miren, yo soy de Guaymas, ustedes lo saben. Guaymas tiene de las 8 pueblos indígenas yaquis, de las 8, 6 están en el municipio de Guaymas. Yo cuando fui regidor del Ayuntamiento de Guaymas en el 2006 y revisaban el presupuesto que le tocaba a las comunidades yaquis, no había ni un solo renglón. Vivieron en el abandono, en la injusticia. Ahora ya tienen recursos propios. Otro tema que considero fundamental porque es para el desarrollo y el progreso de la nación es reformamos
el artículo 28 de la Constitución para impulsar nuevamente el tren pasajero. Es decir, el Estado retoma la rectoría de la vía del ferrocarril e impulsa nuevamente el tren pasajero. En 1997, Zedillo privatizó, concesionó le llamó, pero fue una privatización a los ferrocarriles y todo el sistema ferroviario lo entregó a dos empresas transnacionales. Con la que después trabajó. Que ahora trabaja ahí con ellos. Ferromex y Kansas City. Él trabaja en Kansas City con esta empresa ferroviaria. Con el argumento de que lo iban a hacer más eficiente y rentable. Y resultó todo lo contrario. Desaparecieron el tren pasajero y el sistema de carga lo utilizaron prácticamente de manera particular para el negocio de estas dos empresas. De tal manera que ahora pues, el sistema de carga no le ayuda al desarrollo del país cuando debería de ser un eje motriz para el desarrollo de este país y lograr descongestionar las carreteras, tener un mejor ambiente, un medio ambiente. Y se lo pongo en este ejemplo. Miren, si un productor de Ciudad Obregón dice, voy a llevar mi producto, mi grano, a Guaymas, a Puerto de Guaymas, que hay una escuela de tren de pie para subirla al barco, pues le dice en Guaymas, en esta región, es Ferromex, le dice, sí te doy el servicio, pero necesitas acabalarme la consolidación de la carga. Es decir, todo el tren, los carros. Entonces, ellos están por la utilidad óptima, es decir, le han exprimido el sistema ferroviario sin meterle un peso. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora es, con esta nueva reforma, en principio, poner nuevamente en circulación el tren pasajero. El tren pasajero representó para muchas comunidades y municipios de nuestro estado vida, economía. Tenemos el caso de empalme, que su mismo nombre lo dice, es porque donde se empalman las vías. Ortiz, Carbó, Benjamín Gil, Nogales, y bueno, hay una delegación para acá, para Agua Prieta también. Cuando desaparece el tren pasajero, estas comunidades pierden su vocación productiva y se vienen abajo. ¿Qué vamos a replantear? El tren como arteria que lleva vida y conectividad a todos los rincones del país. En todas las partes del mundo, el tren es un eje para el desarrollo, para la prosperidad de su pueblo. Pues vamos a reconstruir este sistema que es un bien del pueblo que se nos había arrebatado. Adelante. ¿Por qué no se opta por trenes más modernos como en otros países, como en China, como en Japón? ¿Por qué se están utilizando los mismos trenes, pues, el mismo sistema ferroviario? Tenemos trenes muy modernos ahora en el Tren Maya. El Tren Maya, aquí le quisiera hacer como una especie de invitación, porque es un tren eficiente, moderno, amigable con la naturaleza, práctico y económico. Pero hablo de trenes, por ejemplo, más rápidos, como se utilizan para cubrir distancias muy grandes, digamos de Sonora a Guadalajara. Eso es el proyecto, ese tipo de trenes rápidos, de pasajeros, con una velocidad de 135 a 140 kilómetros por hora. Esos van a ser los trenes. Esos son los trenes, es la parte que ha iniciado Ciudad de México, Querétaro. Ese sistema ferroviario. Senador. Bueno, para seguir el orden, seguimos el orden. Ahorita preguntamos, así es. Pues damos pie a las preguntas. Es que aquí la pregunta más obvia es cómo es que se piensa también en los trenes, se tiene una perspectiva
de economía, de turismo, y en Agua Prieta, que es una de las, donde se fundó prácticamente la primera vía, en 1915, por eso fundó Agua Prieta. Nos van a quitar vías, no hay un proyecto de turismo, no hay un proyecto de tren de pasajeros. Aquí precisamente es la base concreta de lo que usted está señalando, es nada más el transbordo de los trenes que utiliza Grupo México, que por cierto, muy buena estrategia, porque eso para el extractivismo sin control. Que el Estado tenga el control para también ese extractivismo sin control. Es que sí está interesante que sigas tocando los temas justicia, Sí, salud, etcétera. porque falta seguridad. Para ahí derivar en preguntas. No hemos acabado. Estas acciones que hemos establecido ahora en leyes y en la Constitución refleja algo muy fundamental en lo que nosotros creemos como legisladores de la transformación. Es que las políticas deben de servir al pueblo. Debe de ser para beneficiar de abajo hacia arriba. Es en la máxima de aquella poderosa convocatoria que hizo desde hace muchos años el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero que fue nacional en el 2006, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Esa gran convocatoria, que es un acto en principio de humanidad, porque no veo yo quién se inconforme si le está llegando un apoyo económico a un adulto mayor que antes estaba en el abandono y vivía de manera indigna. ¿Quién se inconforme por lo que le estén llegando las becas a los jóvenes de preparatoria? Pero además ya tenemos la oportunidad de ver materializados estos efectos positivos, porque ya está, así como hay pensión para los adultos mayores, hay pensión para las mujeres 60-64. Así como había becas para los jóvenes de prepa, ahora está la beca también Rita Cetina para los estudiantes de secundaria, que empezó el año pasado, y este año primaria y preescolar. La atención médica casa por casa a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Si ustedes recuerdan, decían, el salario mínimo por rango constitucional siempre va a subir por encima de la inflación. Y nos decían que no se podía dar pensión a los adultos mayores, que era imposible dar becas a los jóvenes de prepa, que íbamos a quebrar el país, que íbamos a estar peor que Venezuela, que era un peligro para México, que no podíamos subir el salario mínimo porque iba a haber una gran inflación y se iban a alentar las inversiones. Y termino con esto. Resultó todo lo contrario. Un México que tiene una buena economía, que va por buen camino. Una inflación controlada y a la baja. Una tasa de desempleo de las más bajas en la historia de este país y de las más bajas en el mundo. Un salario mínimo que ha subido exponencialmente. Pero lo que más tenemos que celebrar, y es el orgullo de la transformación, que 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Vamos bien, como dice nuestra presidenta, y nos va a ir mejor. Pero nos ocupamos juntos, entre todos, como pueblo, para que siga la transformación y siga el triunfo del pueblo. Yo lo dejaría hasta aquí para... Adelante, pasamos al compañero Luis. Senador, ahorita te escuchaba atentamente y como comentaba ahorita el compañero, es la tercera vez que vienes a Agua Prieta. Creo que tienes el pulso exacto de lo que está sucediendo en esta frontera. Ahorita comentas que hay una tasa de desempleo muy baja a nivel nacional, pero irónicamente en Agua Prieta estamos sufriendo una de las tasas de desempleo más altas de las que hemos tenido memoria.
Y te quiero preguntar, con esta película que ya tienes de Agua Prieta, ¿qué es lo que desde tu curul, desde tu capacidad legislativa, vas a apoyar para esta frontera? La vez pasada que te reuniste con el Comité de Morena, te hice esa petición, observación, de que en la medida de las posibilidades de los legisladores pues hicieran algo por la zona fronteriza norte, porque si bien los estímulos al salario mínimo han beneficiado, también han perjudicado en el hecho de que los empleadores han tenido un éxodo de aquí de la frontera por lo que representa pagar estos salarios. Entonces, puntualmente te pregunto, en tu plan legislativo para este ejercicio, ¿de qué manera pretendes o piensas apoyar a nuestra frontera? Bueno, primero me gustaría resaltar a mí que se está haciendo un buen gobierno municipal. Sí, claro, sí. Gobierno municipal que maneja el dinero de Agua Prieta de manera honesta y le está aplicando con justicia. Y eso siempre va a traer buenos resultados en el tema del bienestar urbano y el bienestar del municipio. Ha establecido un esquema muy apegado a la transformación, que es el presupuesto participativo. Ha estado consultando en diferentes lugares qué obras con respecto al recurso que se tiene. Y se ha estado fortaleciendo también la identidad y el civismo en Agua Prieta. Eso me da mucho gusto. Quiero hacer un reconocimiento al presidente municipal por su trascendencia en la forma de gobierno. En el Plan México, los polos de desarrollo industrial es una de las partes más de fuerza económica que va a sostener al país. Va a ser muy importante Agua Prieta. Tanto es que para este año hay una inversión para un sistema de energía eléctrica ciclo combinado de más de 1.000 millones de pesos. Hay que 1.000 millones de pesos. Eso es economía. La construcción es de la vivienda. La construcción es la mejor manera de distribuir la riqueza. Es el factor de distribución de riqueza más eficiente. Es estabilidad, La estabilidad, la construcción de la vivienda. Pero además, en el proyecto de Plan México, Agua Prieta es parte del polo de desarrollo industrial. Entonces, en ese esquema vamos a dar pasos firmes y Agua Prieta va a tener una economía pujante. Estoy convencido de eso. Y los primeros pasos en la inversión en el sistema de energía eléctrica con el ciclo combinado de más de 1.000 millones de pesos y la construcción de las 1.000 viviendas, que aquí se ha ya iniciado el proceso de la construcción. Okay. Está la carretera ya Agua Prieta Visco, pero también hay otra carretera que es parte, vamos a decir, de un circuito de unas arterias que van a ayudar mucho a la autonomía económica de la Agua Prieta de la Visco, Casas Grandes. Casas Grandes, nuevo Casas Grandes. Dentro de ese esquema de polo de desarrollo de que habla, senador. Con Mercado y luego le damos la vuelta. Ok, dale. Señor legislador, desde que yo llegué a Agua Prieta hace aproximadamente unos 40 años, existe la intencionalidad de ampliar el flujo migratorio, o sea, el flujo comercial por las aduanas que han sido un cuello de botella toda la vida. Y todos los senadores, todos los diputados federales, inclusive candidatos presidenciales, se han comprometido a que fluya ese proyecto que está estancado. Yo le comenté a Chemel hace poquito sobre ese, que si qué avances había, porque en Estados Unidos inclusive ya tienen el presupuesto, inclusive van a empezar a trabajar en esa. Ya me dijo Chemel, no te preocupes, me dijo, la conectividad se tiene que dar cuando hagamos el presupuesto. Los norteamericanos trabajan más lento que nosotros y va a haber en su momento un presupuesto. Tú como legislador tienes conocimiento de que exista ya cuando menos esa fecha de arranque para esto, porque necesitamos recursos para hacer eso. Aparte de legislador, recuerden que fui
secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y me involucré mucho en los temas de infraestructura portuaria y sistema portuario que se pretende construir en Agua Prieta, pues va a resolver un problema serio y que también viene concatenado con el plan de desarrollo industrial, porque tener una nueva zona fronteriza, como que se está construyendo ahí como que se tiene proyectado construir, va a representar eficiencia en el intercambio comercial, que es lo que se busca, mejor tiempo de pase de la gente. Yo decirte que el gobernador tuvo una preocupación muy acertada desde que él llegó al gobierno en el 21, donde la preocupación de él fue destrabar todos los problemas de la tenencia de la tierra, porque donde coincide el punto óptimo para Estados Unidos y para México, pues son terrenos particulares. Pero ya hay una sección de derechos. Rascón ya donó los Rascón se llama, ¿no? Donó los derechos. Y una vez teniendo esa certeza de donación de los terrenos, porque a mí me tocó incluso hablar con Rascón, con el ejército, con Marcelo Rascón. Una vez teniendo esa certeza, inició con el proyecto ejecutivo, de tal manera que ahora que se viene el Plan México, ya no tendrán que esperar un tiempo que es algo demorado hacer un proyecto ejecutivo de esa magnitud, ¿no? Porque ya tienen los avances que representan. Viene junto con el Plan México y decirte que seguramente antes de que salga el gobernador lo va a dejar encaminado. Entonces, ese es un tema que va en conjunto con el plan México. El nuevo puerto fronterizo. El nuevo puerto O fronterizo. sea, lo va a dejar encaminado. Para que el Porque, gobernador le dice. mira, el que haya resuelto el tema de la tierra no es cosa sencilla, menos aquí en este país, porque es complicado. El proyecto ejecutivo, El puente. el puente, ahí está un ejemplo, ¿no? Se requiere de hacer mucha política, mucho diálogo. Entonces, eso ya lo avanzó de manera sustancial el gobernador. Pablo. Adelante, hermoso. Senador Zaino Quintero, a la orden, compañeros. Bienvenido a Boqueta, senador. Muchas gracias. Y pues felicitarlo porque tiene muy buen manejo de la información, obviamente, de su legislar y obviamente pues una idea de cómo está el país. Ahorita le decía al compañero Luis Hernández, no, Agua Prieta se cuece aparte, yo creo, ¿no? Dos cositas más que me llaman la atención. Mencionó ahorita la palabra régimen, que pues para algunos medios nos causa cierto escozor oírla, ¿no? O decirla, ¿no? O escribirla. Ahorita usted mencionó que se veía un régimen y estábamos en otro régimen. Y la otra es que, si más no conté, fueron 5 veces a las que se refirió al expresidente López Obrador, pero a la presidenta nada más hizo una alusión. ¿Está enojado con la presidenta? No, mira, yo me formé con el presidente Fernando López Obrador hace muchos años, tengo 27 años, muy joven. Escuché un llamado que hizo a la nación, que a través de la Organización de Transformación haríamos un cambio profundo y de raíz, con una gran convocatoria, lo que decíamos, el bien de todas y todos primero todos. Entonces, yo fui subcoordinador del Distrito 4, 2006, 2012, 2018. Es una formación. Y con la presidenta, fui subcoordinador, que recuerdan ustedes, fui coordinador de campaña en Sonora, que le tengo aprecio, cariño, porque ella representa, encarna las causas que ellos me dijeron, ¿no? Ahora, el tema del régimen, pues, formalmente en el lenguaje político es un régimen. Yo lo hubiera sido de esta manera.
¿Qué identificaba yo del régimen pasado? Que hacían las políticas de arriba hacia abajo, todo se quedaba arriba, nunca nada les tocaba a los de abajo. No sorreaba. Eran excesos y privilegios para la clase gobernante. Ese era el régimen, que es un gobierno corrupto que se había dedicado a enriquecerse del erario público, del dinero del pueblo, sin importar el sufrimiento de la gente. Eso se acabó. E iniciamos una etapa que le hemos denominado la cuarta transformación, con el presidente Andrés Manuel, ahora donde las políticas se hacen de abajo hacia arriba. Nosotros creemos en que la economía moral es la base y el sustento, es el equilibrio económico y el desarrollo de una nación. Entonces, Senador, tengo a la presidenta, es aprecio, cariño, estima, pero sobre todo una gran mandataria y orgulloso que en estos momentos de trascendencia en la vida pública de este país tengamos a nuestra primera mujer presidenta de la República en 200 años de México, en 200 años de nación, de historia de México. Senador, hay gente muy buena y valiosa, por supuesto, en el partido, en el gobierno, pero para usted, ¿sí hay quienes se han perdido en el camino? ¿Sí hay malos? Sí, claro, pues como todo, hay quienes se desvían, quienes no creen que esto es discurso, que las políticas de la transformación pues son en apariencia y eso se pierden. Es decir, hay quienes no entienden que la honestidad debe ser forma de vida y de gobierno, que el poder es humildad, que solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando lo ponemos a disposición de los demás. Se pierde. Pero hay algo muy interesante, el movimiento cuida la dirección, o el pueblo cuida la dirección de este movimiento. Y el pueblo pone y el pueblo quita. Quien se desvíe, pues allá Que la sociedad se lo demanda. el pueblo es la justicia, el pueblo y la historia se los demanda. Muchas gracias, senador. Pues yo solamente una pregunta, Miguel Ruelas de la página Agua Prieta Sonora Oficial. En redes sociales vienen muchas preguntas, de hecho hemos tomado algunas de aquí de nuestro compañero, pero en concreto una dice, ¿qué recursos vienen en concreto o qué proyectos vienen en concreto en este año para Agua Prieta? Para nuestro municipio directamente. Bueno, miren, de recursos federales, habría que dividirnos. Recursos federales, el presupuesto de ingresos lo hace el Senado, o se participa el Senado, igual que la Cámara de Diputados. Pero lo que gasta de egresos lo hace la Cámara de Diputados. Pero obviamente estamos en la sinergia y en la preocupación del presupuesto para la nación y sobre todo para nuestro estado. En Agua Prieta, que es parte sustancial para el plan de desarrollo o el plan de desarrollo industrial, que es parte del plan nacional y parte del plan de Sonora, es el sistema de energía, el sistema combinado de energía que se va a invertir 1,000 millones de pesos, creo que son 1,800. Y las 1,000 viviendas. Entonces, esto es parte muy sustancial. En Nogales, por ejemplo, el tema de la energía es lo que está frenando la industrialización, el desarrollo de la industrialización. Entonces, para nosotros es importante tener esta fuente de energía confiable para poder desarrollar la industria regional. Ahora, la carretera es parte de la inversión que tiene efectos positivos en la economía de esta región. La carretera Bavispe, Nuevo Casagrande, es una inversión.
las viviendas, 1000 viviendas que se van a construir, es parte de la activación económica. Al mismo tiempo que solucionas un serio grave problema de vivienda, de que tengan vivienda propia los ciudadanos, es una obras que genera distribución de riqueza. Tengo dos preguntas soy Donato Aguilera del diario Sonorense. Una preocupación muy grande de la gente de aquí de Agua Prieta es por los sistemas de salud. La población ha crecido bastante y tenemos los mismos hospitales, no han crecido ni no se han mejorado. Entonces, como usted como legislador no podrá intervenir ahí para que se mejore el IMSS Bienestar. Y otra pregunta, la siguiente, es en la cuestión legislativa de los maestros, porque cuando ingresó la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que iba a derogar la ley o reformarla en este caso. ¿Qué nos puede decir de eso también? Esas son mis dos preguntas. Bueno, primero lo de la salud, que es muy importante porque este año, y aprovecho también como para complementar la pregunta del joven, este año se invierte en el mejoramiento del IMSS Bienestar y del IMSS el hospital, ¿no? El que conocemos o el que estaba antes del IMSS Bienestar. Hay una inversión considerable, pero además de la inversión en mejorar la infraestructura, mejorar las condiciones de los hospitales, tiene que ver también con tener el medicamento, que eso parte de una infraestructura de logística nacional y se ha estado mejorando muchísimo. Yo siento que este año lo superamos por completo, este año que viene. En el tema de los maestros, ya hay algunos modelos que están ayudando a la situación de una pensión digna que ellos reclaman con justo derecho. Ahorita en estos momentos tiene su complejidad presupuestal, esa es la realidad, pero hay complementos que se están resolviendo. Entonces, yo creo que cuando haya mejores condiciones económicas del país, se puede transitar al tipo de pensión que ellos están exigiendo. Si fue un compromiso, se va a dar cumplimiento. Adelante. Señor senador, muy buenas tardes. Noticias de Agua Prieta hoy. Esto siempre es un ejercicio, en donde a través de nuestros portales le pedimos a los ciudadanos de Agua Prieta formularan sus preguntas de una respetuosa al senador que nos dice que íbamos a estar a través de una rueda de prensa para poder encontrar la respuesta de tu parte. No te pido que des respuesta en estos momentos, son muchas preguntas respetuosas, si bien es cierto, ¿no? Pero sí, de alguna manera sí me gustaría que con todo el equipo que traes aquí de colaboradores, pues te dieran la tarea con instrucción de responder a cada uno de estos cuestionamientos, ¿no? Hay uno que me llamó mucho la atención, que es el tema de la construcción del tren, el tren fantasma, famoso tren fantasma, en la cual tú participaste en un inicio como secretario de infraestructura y en la que se han invertido más de 14,000 millones de pesos y el tren está frenado, senador. Que nos digas qué es lo que ha pasado ahí y si realmente esa inversión valió la pena o vale la pena seguirla haciendo y en qué nos va a beneficiar, porque al final de cuentas el tren sale donde mismo, en la garita de Poncina, ¿no? Prácticamente sale ahí. Entonces, que nos digan los beneficios. Ya sabemos que se busca que Nogales no es un cuello de botella, pero el beneficio económico que va a tener, porque si eso se está invirtiendo en esa infraestructura, digo, ¿qué se va a hacer entonces con la carretera de Imuris a Cananea? Que eso siempre ha sido un problemón, un cuello de botella, y que todos esos recursos hubiesen servido precisamente para ampliar y armar esa conectividad que dices tú se va a buscar con el polo de desarrollo en el norte de México. Por lo pronto, esas dos preguntas, por favor. Bueno, el tren de Imuris Nogales
es en principio, el derecho al bienestar urbano de los nogaleños, en principio, es quitar el tren del centro de la ciudad, partir a la ciudad en dos partes. Y si bien es cierto, sale donde mismo, pero no pasa por la ciudad. Por eso, en cuanto sale, se mete a un túnel que pasa por debajo de las casas que están en la Colonia Buenos Aires. Colonia Buenos Aires, en el cerro. Las casas que están arriba, por debajo está pasando. O sea, solamente la capacidad de desarrollo para meterse al mismo punto de fronterizo ferroviario. ¿Por qué pasó eso? Porque Estados Unidos nunca vio el punto de cruce ferroviario. Porque allá el tren no es del gobierno, es privado. Es como que yo le decía, decirle a McDonald's, cambia tu tienda a aquel lado, pues no, ellos obedecen a otros intereses. Pero esa propuesta del licenciado Andrés Manuel cumplió cabalmente. Hasta la fecha es una obra de primera, es una de las ingenierías más importantes en el país. En el país sería el segundo túnel más largo, 2.3 kilómetros de doble estilo, así que pueden pasar doble altura. Y si bien es cierto, la inversión proyectada era de 14.000 millones de pesos, pero se ha invertido hasta ahorita alrededor de 4.500 millones de pesos. Es lo que se ha crecido. Es lo que tienen construcción. Y tiene deuda, ¿no? En una mañanera que yo estaba viendo hace unos días, me preguntan a la presidenta, dice que ese proyecto va a continuar. Va a traer muchos beneficios, porque es parte del sistema ferroviario nuevo de este país. O sea, es el tren pasajero por ahí, es el tren de carga más eficiente. ¿Por qué va a tener ese beneficio? Porque recuerden que en Guaymas se hicieron obras de ampliación y remodelación del puerto, portuarias. De tal manera, de las obras más importantes que se hicieron, le voy a decir cómo se conecta con Nogales. De las obras más importantes que se hicieron fue hacer un dragado de construcción, no un dragado de mantenimiento, es decir, literalmente excavado, incluso donde nunca se había podido profundizar porque había un pie de cerro, o sea, roca. Por eso nunca se había dado la profundidad que se requiere. Ahora ya tienen la profundidad de esas grandes embarcaciones que van a Long Beach para que puedan atracarse en Guaymas. En Guaymas se hizo un nuevo muelle justamente para esas embarcaciones tengan la capacidad de atracarse. En Guaymas se hizo una bodega gigante para todos los materiales que sacan de acá de Estados Unidos para mandarlos a otras partes del mundo, ya no se manejan al aire libre, se manejan dentro de esa gran bodega y de esa bodega se va encapsulado a las embarcaciones. Medio ambiente. Entonces, toda esa carga, la mayor parte se mueve por tren. La que llega viene de Estados Unidos. La que sale de Estados Unidos llega al puerto de Guaymas. Entonces, iba a ser muy deficiente si la seguimos manejando por el centro de Nogales. Porque si ahorita con 3 trenes que pasan al día hacen un desorden, nosotros los hemos sufrido, teníamos una reunión a las 6 de la tarde, y no pudimos, llegamos 30 minutos más tarde porque esperamos que pasara el tren. Entonces, eso nos va a ser una obra de mucha utilidad, se va a concluir y va a ser más eficiente el desarrollo potencial Guaymas, el puerto de Guaymas con Estados Unidos o
las otras partes del mundo. Además, recordemos que y es una obra que tiene mucha importancia en Sonora, porque a fin de cuentas lo que sucede en Sonora tiene efecto positivo a cualquier municipio, a cualquier localidad de Sonora. La carretera Guaymas-Chihuahua es abrir un polo de desarrollo, tanto industrial como turístico, que tengamos una carretera donde los chihuahuas tengan la oportunidad de escaparse a las playas más bonitas del mundo. Pero no lo decimos los guaymenses, dice National Geographic. Son las vistas más hermosas del mundo. O sea, ese potencial, o el potencial de la industrialización, se está concatenando. Eso todavía hay que concatenarlo con otras obras de importancia, como la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, que en este año empezamos la última fase. Y eso es que, además aprovecho aquí, sé que aquí no se padece tanto como se padece en Hermosillo, en Guaymas, el costo de la energía eléctrica. Pero aquí es al revés, senador, disculpe que En lo invierno. que lo interrumpa. Aquí en el frío es al revés, o sea, y esto yo creo que senadores, como decía ahorita el compañero Mercado, van y vienen y se le hace la petición de que aboguen de esa manera en el recibo de la luz, porque ahorita pues ya, gracias a Dios, no muchos tenemos mini split inverter, pero la luz aquí es al revés, pues, porque tenemos que gastar en el gas o en la leña, ¿no? Los que no tienen para pagar, porque estamos hablando que a la gente le llegan recibos de 3,000, 4,000, 5,000 pesos por lo bajito, pues, ¿no? Por la energía, porque aquí no hay subsidio, es al revés, que debería haber subsidio aquí en tiempo de frío. En tiempo de frío. Entonces, No sea malito. ay, apúntele, porfa, no sea malo. La tarifa sonora, la tarifa del gobernador, es un cambio de gran ahorro para los ciudadanos sonorenses. O sea, yo lo vivo en mi hogar, que se redujo el 50%, porque en principio ya no hay que estar fumando cada año con año, ya permanente, y aumentan los meses. Hay que ver ese tema, pero si tú lo ves en el contexto del Estado, hombre, ayudó muchísimo a la economía familiar. La carretera, ¿puedo tomar la palabra, señor, antes de que pasen a tiempo? Es que quedó pendiente ese Y tema. Moriscanea. Y ese es un problemón eso, ¿eh? Es un problema serio. Un clamor. Hay un proyecto de sacarle la vuelta a toda la que es la parte de la sierra De la Virgen ahí. por Cosper. Esa parte que es una parte plana. O incluso en materia de ingeniería, hacer los arreglos de rectificación de curvas, hacerlas más amplias, las curvas, ¿no? Como lo que se hizo en la carretera de Guaymas-Chihuahua. Es un proyecto del doctor Alfonso en el sistema de carreteras y ha estado sacando los proyectos. Sacó la carretera ya Sonorita Peñasco, que es una parte de... Y este tema lo ha estado empujando mucho. Yo fui testigo de la preocupación y lo va a sacar. Lo va a sacar antes que se vaya. Y Moriscaneo. Y Moriscaneo. Rectificación de curvas o hacer más amplia la carretera. O otra. ¿Me puede ayudar con la por favor? Senador, es la primera vez en la historia de esta ciudad, y no estoy muy seguro si de Sonora, que un periodista se atreve a pedir el apoyo del Senado para entregar una tesis. Una tesis que sustenta un hecho que ha estado oculto por la historiografía nacional y que ha estado oculto por obviamente también la crónica local, que es la batalla de 1915 como partida de prácticamente lo que vendría a ser después el Estado mexicano. Esta investigación es exhaustiva, tiene un método de investigación que ya fue registrado ante el autor y concretamente conecta la fundación del Estado moderno mexicano con la 4T. Les suplico
que no nada más me haga el favor de ponerlo en manos del Instituto Belisario Domínguez y del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución. En México le voy a hacer llegar otras copias más dignas. Esto es todo lo que pude aspirar el día de hoy en Agua Prieta, pero se la pongo con toda humildad en sus manos. Pero este proyecto es mucho más. Le estaban preguntando qué viene para Agua Prieta y le estaban preguntando si hay algún proyecto que pueda impulsar el Senado con su participación para recursos, y este proyecto lo que tiene en particular es que se cuadra con 2 museos, un corredor carretero, un monumento, y es replicable en otros puntos de Sonora. Esta tesis avala la oportunidad de desarrollar en Sonora el triángulo dorado de la Revolución Mexicana. Nuestra investigación demuestra que puede ser un espacio mucho más rentable que una playa, sin playa. Y lo más importante, todo está sustentado precisamente bajo una tesis que tiene un valor doctoral, y voy a hacerle llegar también por medio de ese equipo pues lo que sea el proyecto, que tiene un aspecto económico, un aspecto turístico, un aspecto de desarrollo de economía, un aspecto de desarrollo histórico y el rescate precisamente de la identidad fronteriza. Por último, déjeme comentarle que mi investigación llevó hacia que Sonora es la solución que necesita este país. Por eso nos quedó pendiente el tema de la seguridad. La seguridad debe de ser al estilo de Brasil. Y esta investigación lo demuestra. Muy bien. Pues debe tener mucho sustento, porque hay una claridad de que la revolución inició en el norte. Y más claro todavía que aquí cerquita tenemos la cuna de la revolución, Cananea. Hay un libro, se llama Siglo Viejo, Siglo Nuevo, que habla de que la revolución inició en Sonora. Y ahí viene pasajes de la historia muy interesantes. Habla de Trujillo, de Guaymas, de Ortiz, y habla de Agua Prieta. Pero antes de 1910, con Madero todavía, pero antes del inicio de la revolución. O sea, cómo por estos lugares tuvieron pues ese ánimo, ese espíritu de lucha. Somos la mentalidad fronteriza, ¿no? Y hablan a la revolución. Aquí esta investigación demuestra que al final solo hubo una sola revolución, la de los sonorenses. ¿Te va a gustar? Sí, tenemos 3 presidentes de la República, uno lo compartimos aquí con ustedes, Plutarco Elías Calles. Y es de Guaymas. Y es de Guaymas. Yo también. Este documento va acompañado nada más con un pequeño resumen. No, ya. Abelardo de Rodríguez. Muchas gracias. Te vas, hermano.